Bendito sea el nombre del Señor. Y en este tema de hoy, el Padre Nuestro, pues vamos a ver qué nos dice el Señor, la manera correcta de orar, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de orar y algunas personas pues no saben cómo orar, piensan que el Padre Nuestro es solamente repetir y repetir y repetir y repetir una y mil veces el mismo Padre Nuestro, la misma oración. Entonces el Padre Nuestro, como hemos dicho en numerosas ocasiones, es un modelo de oración para que los cristianos tengamos una guía para saber cómo orar correctamente. ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros con la mente en blanco cuando estamos orando? Y eso es exactamente por no tener claro en nuestra mente cuáles son las partes principales del Padre Nuestro, cuáles son los puntos más importantes del Padre Nuestro. Y eso es lo que vamos a considerar en este día de hoy, el Padre Nuestro y los aspectos más importantes del Padre Nuestro. A veces nosotros oramos mal, como digo, por desconocimiento profundo de la oración del Padre Nuestro. Cuando vemos en las personas, por ejemplo, cuando nosotros estamos orando y echamos un vistazo a la sociedad y vemos cómo hay tantos pecados, tantos desórdenes, crímenes, violencia, robo, injusticias, personas incluso que dicen hasta que son cristianos y hacen lo malo. Entonces, ante esa observación, nosotros decimos: Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, y ten misericordia. Y viendo la maldad del mundo en el que nos ha tocado vivir, le oramos al Señor pidiendo que tenga misericordia, que tenga misericordia. Pero ¿acaso no dice la Biblia, hermanos, que Dios es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad? ¿No dice la Biblia que Dios es así, que ese es el carácter de Dios? Claro que lo dice. Si ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7, allí dice claramente. Después miramos la oración de Cristo en Mateo 6 del 9 al 15, cómo enseña a sus discípulos a orar. Pero si usted quiere ver que Dios es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, solo tiene que leer Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Allí dice que Dios es misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos y oramos mal diciendo: Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia? Y no nos cansamos de decirle a Dios que tenga misericordia. Pero yo creo que no hay que pedirle a Dios que tenga misericordia, no hay que pedírselo, porque es que Dios es misericordioso. ¿Cómo vamos a decirle a Dios que tenga misericordia si Dios ya por naturaleza es misericordioso? Creo que lo que le debemos de pedir a Dios en oración no es que sea misericordioso, porque ya lo es. Dios ya es misericordioso. Antes de nosotros pedírselo, Dios ya declara en su palabra que Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando nosotros le volvemos a decir: ten misericordia, es casi como decirle que Dios no tiene misericordia, pero sabemos que Dios es misericordioso y compasivo. Lo que debemos orar es que Dios le abra el entendimiento a la gente que está equivocada y que les dé fuerzas para renunciar al pecado y para servirle a Dios en humildad y en santidad. No, ten misericordia, Dios ya es misericordioso. Es lloviendo sobre mojado, es volver a decirle que sea misericordioso cuando sabemos de antemano que ya Él es misericordioso y compasivo. Entonces lo que hay que pedirle a Dios es que le dé fuerza a la gente y que le abra el entendimiento para que puedan renunciar al pecado y puedan de verdad tener el carácter que se supone que deben tener aquellos hombres y mujeres que dicen que aman a Dios. Que Dios mande disciplina. Muchas veces nuestra oración debe ser: Dios manda disciplina. Porque la disciplina es un gesto de amor que la gente
al estar bajo disciplina o bajo castigo de Dios, suelen reaccionar y suelen arrepentirse cuando están siendo castigados por Dios. Y recordamos que el castigo de Dios no es que Dios es malo. No, cuando Dios castiga a una persona o a una nación, Dios la castiga porque Dios es misericordioso y compasivo y quiere enmendar y quiere que esa nación, esa persona, esa familia se corrija y entre por el camino de la obediencia para que así pueda entrar en el reino de los cielos y no irse para el infierno. Entonces, cuando Dios castiga es como cuando un padre castiga al niño, porque el niño se está volviendo tonto, se está volviendo rebelde, se está volviendo desobediente. Entonces el padre le tiene que dar unas nalgadas para que el niño entre por el buen camino y sea obediente. No es que cuando un padre castiga a un hijo lo hace porque lo aborrece, no, lo hace precisamente porque lo ama y no quiere que el niño siga reincidiendo y cometiendo los mismos errores. Es una gran pena que para que algunas personas le sirvan a Dios, tienen que estar bajo castigo constante de Dios. Es decir, hay personas que no le sirven a Dios a menos que Dios los esté castigando. Entonces están obedeciendo más por miedo al castigo que por amor a Dios. No tenemos que obedecerle a Dios por miedo al castigo, sino que tenemos que obedecerle a Dios por amor a Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el Salmo número 78, versículo 34. Salmo 78, versículo 34 al 37, para que veamos cómo Dios trataba con el pueblo de Israel. Dice en el verso 34 del capítulo 78 del libro de los Salmos, dice Dios hablando del pueblo de Israel, dice, si los hacía morir, es decir, si mandaba una plaga y empezaban a morir, como la plaga esta del coronavirus que está sucediendo ahora mismo, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Para que buscaran a Dios, Dios los tenía que hacer morir. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces sí, ay Señor, sí. Verso 35 dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Entonces se acordaban, dice, es verdad, te hemos dado la espalda, por eso nos estás castigando. Oh Señor, perdónanos. Pero dice el verso 36, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No eran rectos con Dios, ni se mantuvieron firmes obedeciendo al Señor de una manera continuada y permanente. Entonces vemos que este pueblo, para servirle a Dios, tenía que estar bajo castigo. Si no había castigo, entonces le daban la espalda a Dios. Y Dios en su misericordia volvía y los castigaba. Y ellos, ay sí Señor, sí, perdónanos. Es como aquel niño o aquella niña que cuando sabe que el padre lo va o la va a castigar, entonces, ay, perdóname. Miedo al castigo, por eso le pide perdón. Hay una bonita oración de un autor desconocido que dice así, muy linda esta oración, está en internet. Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Una linda oración de un autor desconocido, ¿verdad? Que dice que ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y que no es que lo ama así porque está bajo castigo, sino que lo ama porque vio el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad.
Y eso es lo que nos tiene que mover, ¿verdad? No el miedo al castigo, sino el amor a Dios al ver lo generoso, lo misericordioso y lo maravilloso que es Dios para con nosotros. Amén. Qué bonito, qué gozo para un padre tener hijos obedientes, hijas obedientes, que obedecen sin necesidad de castigarlos, ¿verdad? ¿Cuántos son padres aquí? Levanta la mano, ¿verdad? Aleluya, para un padre, para una madre, tener hijos obedientes o hijas obedientes es una honra, es un honor maravilloso, y que le obedecen sin necesidad de castigarlos, sin necesidad de amenazarlos. Pero como dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 22, vamos a Proverbios 22:15, desafortunadamente no es así, ojalá que fuera así, pero en 22:15 del libro de Proverbios dice la palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces el muchacho trae de nacimiento la necedad, la insensatez, la payasada, la bobada. Eso viene ligado al corazón del muchacho, y cuando entra en edades ya de 9, 10, 12, 13 años, la necedad parece que abunda y que se manifiesta mucho. Entonces la vara de la corrección, dice la palabra de Dios, alejará la necedad, alejará la tontería, la payasada, la desobediencia, la rebeldía, la alejará del corazón del muchacho, la vara de la corrección. No hay otra manera de alejar esa necedad, esa tontería, esa insensatez del corazón del muchacho, sino la vara de la corrección. Todos hemos sido muchachos en algún momento de la vida, pues hemos recibido castigo de nuestros padres, y ese castigo no es porque nos aborrecían, sino precisamente porque nos amaban y querían que dejáramos de ser tontitos y desobedientes y rebeldes, y por eso nos castigaban, para que entráramos por el camino de la obediencia. Amén. Así que hay que castigar, hay que corregir, hay que instruir a los muchachos, y Dios también lo hace con nosotros como sus hijos. Dios es un Padre amoroso y bueno. Hay un texto que me llama mucho la atención, está en Isaías. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 1, versículo 1 al 18, para que vean lo que dice el Padre de los hijos. Isaías capítulo 1, ¿cuántos están ahí? Dicen amén. Verso 1 dice así: visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. O sea que el profeta Isaías, que profetizó en esta época de estos reyes que se citan ahí, dice que tuvo una visión. Y miren la visión que tuvo, ahí está en el verso 2, dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová a través del profeta, naturalmente. Dice, miren lo que dice, es impresionante lo que dice Dios. Dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Ellos se rebelaron contra mí. Pero ¿cómo es posible? El Padre desde el cielo dice: crié hijos y los engrandecí, los levanté, los bendije. Y mira tú qué cosa más insólita. Ellos se rebelaron en contra de mí, dice Dios. Y Dios está, digamos, diciendo: pero ¿cómo es posible esto? Encima de que los estoy bendiciendo, se rebelan en contra de mí. Esto es insólito. Y luego hace una comparación. El Señor hace una comparación en el verso 2. En el 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjate con qué compara al pueblo de Dios. Es increíble. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no tiene entendimiento, no entiende, no tiene conocimiento. O sea que los animales tienen más conocimiento que las personas muchas veces. Es insólito, ¿verdad? Es para tirarse las manos a la cabeza y decir: ¿cómo es posible?
que los animales, el buey, el asno, tienen más obediencia que los mismos humanos. Esto no debería ser así, pero desafortunadamente es así. Es lo que Dios dice en su palabra. Este es el diagnóstico de Dios sobre aquella generación de la época del profeta Isaías. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento con tantos profetas y con tanta enseñanza que le hemos dado. ¿Cómo es que siguen siendo tan rebeldes? El verso 4 al 10 habla de que Dios tiene que aplicar el castigo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea que Dios estaba bien enfadado con aquella generación de la época del profeta Jeremías, y por eso Dios tiene que mandar castigo por la rebelión del pueblo. Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo, aleluya, y Dios tiene la misma actitud y lo mismo que tenía hace miles de años lo sigue teniendo hoy en día. En el verso 10 y 11 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. El 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. O sea que Dios estaba viendo que había mucha religiosidad, mucha apariencia, mucha rutina, muchos ritos y muchas cosas y muchas fiestas, pero todo era apariencia. En el corazón del pueblo no había humildad, no había espíritu de obediencia, sino que todo era una parafernalia, una especie de montaje que habían hecho y tal, y todo era la rutina, la tradición y la cultura, pero en el corazón también, como dice el profeta de Dios, dice que estaba completamente lejos del Señor. Entonces Dios, es verdad que Dios fue el que instituyó todas estas fiestas que el pueblo de Israel celebraba, pero la cosa es que ya el pueblo al celebrar esta fiesta ya no entendía la esencia de la fiesta, sino que solamente se fijaban en el rito, en la apariencia, en lo exterior, pero no entendían o no vivían el significado interior de las fiestas. Se habían vuelto religiosos. El verso 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea que Dios está diciendo, pues nada, ustedes no me obedecen a mí, pues cuando ustedes clamen a mí para que yo les bendiga, no les voy a escuchar, para que aprendan. En el verso 16 en adelante, miren lo que Dios quiere, lo que Dios desea, está muy claro. Dios desea obediencia por encima de todo, obediencia de todo corazón. Esto es lo que Dios espera del pueblo de Israel, del pueblo de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice así el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En otras palabras, que Dios está llamando en este verso al pueblo de Israel a una reconciliación con Dios, a que confiesen sus pecados, a que cambien la actitud que tienen en su corazón, que se dejen de tanta religiosidad y que vivan de verdad la palabra de Dios y que le sean obedientes a Dios de corazón, no solamente las apariencias externas. Entonces este es el plan que Dios tenía y sigue teniendo y seguirá teniendo, porque Dios no cambia y Dios espera que el pueblo reaccione de manera correcta. Entonces vamos a ver el Padre Nuestro. Vamos a ir al libro, como hablaba de que este mensaje lo he titulado El Padre Nuestro. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15. Allí está la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó al pueblo para que oraran de la manera más correcta. Dice así, verso 9 del capítulo 6 de Mateo, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa es la oración modelo, que si nosotros la desglosamos y la analizamos punto por punto, vemos que tiene muchas cosas que decirnos a nosotros. En el versículo 9, por ejemplo, se nos deja bien claro a quién debemos dirigirnos cuando oramos, de que no debemos dirigirnos al Hijo o al Espíritu Santo, sino al Padre. Lo dice la palabra, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, directamente tenemos que orar al Padre. Cristo, nosotros somos trinitarios y creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cada uno de las tres personas de la Trinidad tiene funciones y atributos, o mejor dicho, funciones diferentes, ¿verdad? Dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 6. Allí nos dice claramente la función de Jesucristo. Juan 14, 6 dice la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que en otras palabras, Jesucristo es el camino para entrar en el reino de los cielos. Es decir, si queremos entrar en la presencia de Dios, tenemos que ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros vamos directamente a Dios el Padre, porque Cristo nos enseñó que oráramos al Padre, pero que lo hiciéramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, también claramente dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es ese mediador, el que está entre el Padre y nosotros. Él es el sumo sacerdote que nos coge de la manita y nos presenta delante del Padre. Cristo abrió un camino nuevo, un camino vivo y nuevo hacia el Padre,
al morir en la cruz del Calvario. Cristo no es el Padre, Cristo es el Hijo que está sentado a la derecha del Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía en la oración y habla en lenguas. El Espíritu Santo habla en lenguas a través de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 14, 1 y 2, para que veamos que las funciones del Espíritu Santo, las de Jesucristo y las del Padre son diferentes, aunque los tres forman un solo Dios verdadero. Dice el verso 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, que el Espíritu Santo entra en la persona es llena de la presencia del Espíritu Santo y luego después puede hablar en otras lenguas, puede hablar misterios y el Espíritu intercede por nosotros. Entonces ves que la función del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo son diferentes, pero las tres funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sumadas son una bendición tremenda para la iglesia del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 26, también se nos dice, Juan 14, 26, vea lo que dice la palabra de Dios, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo, al entrar en nosotros, se dedica a recordarnos todas las cosas, las enseñanzas, las leyes, los principios bíblicos que Jesucristo impartió cuando estaba aquí en la tierra. Así que queda claro, por tanto, que le debemos orar al Padre, porque así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto personas que, le oran al Espíritu Santo. Otros le oran a la Virgen, otros le oran a los santos, otros le oran al Arcángel San Miguel, y así sucesivamente. La gente no sabe a quién dirigirse, pero nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios, sabemos que nuestra oración tiene que ser dirigida ¿a quién dice la Biblia? Al Padre, que podemos entrar directamente al Padre, naturalmente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro hermano mayor, es nuestro Dios también, pero es nuestro hermano mayor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 11. Abre tu Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa dice? Hermanos. O sea, Cristo es nuestro hermano mayor, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. O sea que Jesucristo es nuestro hermano mayor, y a través de nuestro hermano mayor, Él nos coge de la mano. Él abrió un camino vivo y nuevo para presentarnos delante del Padre, y ahora por sus méritos y por su sangre, Él nos lleva como si fuéramos niños pequeños y nos presenta delante del Padre y le dice: Padre, mira este me recibió en la tierra y aceptó mi sacrificio que hice por él, aquí te lo presento. Y el Padre nos da un abrazo maravilloso. Luego dice el Padre nuestro: santificado sea tu nombre, ¿sí? Santificado sea tu nombre. O sea, primero, una de las primeras cosas que entendemos es que el nombre de Dios es santo, santo, santo. Aquí en este punto debemos reconocer que Dios es perfecto, limpio, puro, santo, 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 que no tiene nada que ver con el pecado. Aquí podemos estar durante un buen rato, cuando oramos, podemos estar dándole gracias al Señor y sumándonos a la oración que hacían los serafines, ¿verdad? Los serafines en el cielo decían: santo, santo, santo. Vamos al profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 14. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 14.
Dice la palabra de Dios así. 1 al 4, perdón, sí, gracias. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, por encima de Dios había serafines. La visión de Isaías, viendo la gloria de Dios, había serafines. Dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Se imaginan? Serafines con 6 alas, rodeando el trono de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué es lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea que nosotros, después de dirigirnos al Padre directamente, lo primero que tenemos que hacer cuando nos ponemos de rodillas delante de Dios es: Padre nuestro, tú eres santo, 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 y estar un rato ahí adorándole por su santidad, por su magnificencia, reconociendo su santidad, que Él es santo, que Él es puro, que Él no tiene nada que ver con el pecado, y adorarle en espíritu y en verdad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, adorar al Padre. Lo segundo es: venga tu reino, es decir, que el reino de Dios ya vino, y fue ofrecido al pueblo de Israel. Cristo es el Rey, Cristo, el Mesías, quería que los suyos le recibieran como el Mesías, pero el pueblo de Israel no lo recibió para que reinara sobre ellos. Juan capítulo 1, versículo 1 al 12, dice la palabra. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A lo suyo vino, dice el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron, lo rechazaron. Por eso digo, el reino de Dios a través de Jesucristo vino para establecerse en la tierra, pero el pueblo de Israel dijo: no, tú no eres el Mesías, no te vamos a recibir, y lo mataron en una cruz, clavándolo como un asesino. Israel no recibió a Jesucristo como el Mesías, porque ellos querían un Mesías político, un Mesías para que les librara de la opresión del imperio romano. Pero Cristo vino para librarles del pecado. Los judíos no lo recibieron, pero millones de gentiles sí que lo hemos recibido, y podemos decir que su reino está entre nosotros. Entonces, venga tu reino, reina, Señor, que el reino de Dios venga al corazón de millones de personas en todo el mundo, y que la gente se abran y lo reciban. Señor, reina tú en mi corazón, que no sea yo el que reino, ¿verdad? Cuando le oramos, ¿verdad, Señor? Porque muchas veces tenemos una lucha, queremos hacer nuestra voluntad, y el Señor quiere hacer la de Él en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que doblegarnos y decirle: Señor, reina tú eres el que está sentado en el trono. Yo me bajo de mi propio trono y te cedo a ti el honor de reinar sobre mi vida. Señor, reina en mi corazón, que no sea yo el que reino. Tú eres Rey, tú eres Señor, yo soy siervo. Señor, yo estoy aquí para obedecerte a ti y para llevar adelante tus planes y tus propósitos, no los míos. Niégate a ti mismo. Obedece a Dios para que Él pueda reinar en tu vida. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y hacer la voluntad de Dios, ¿cómo va a reinar en tu vida el Señor? Que tu reino venga a mi vida, a mi familia. El otro aspecto es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto también es otro aspecto del Padre Nuestro. En los cielos se hace la voluntad de Dios, hermano. Se hace la voluntad de Dios de manera absoluta. Los ángeles, serafines, querubines,
arcángeles, todas las huestes celestiales, sin titubear, hacen la perfecta voluntad de Dios. Así debería ser también en la tierra. Así deberíamos de obedecer a Dios. Dios nos pide en su palabra que le obedezcamos. Amén. Pero no todos y no todas están dispuestos a obedecer a Dios al 100%. Algunos obedecen a Dios parcialmente. En esto te obedezco y en esto también, pero en aquello y en lo otro no te obedezco. Pero tiene que ser una obediencia total la que Dios nos pide. La obediencia, y tiene que ser de corazón, lo primerísimo de todo, obediencia de corazón. El cuarto aspecto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando en el Padre Nuestro el Señor nos enseña que oremos, que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. El pan, como todos sabemos, representa las necesidades terrenales, en las necesidades de alimento que tenemos para subsistir. El pan también puede representar todo lo necesario que necesitamos en esta tierra, no solamente alimentos, sino calzado, vestido, salud para el cuerpo, techo, trabajo, etcétera, etcétera. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando le oramos el pan nuestro de cada día, las necesidades nuestras de cada día, aquí en este punto podemos pedirle a Dios que nos ayude para cubrir todas nuestras necesidades, porque muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes y no le pedimos nada a Dios, sino que nosotros con nuestra propia fuerza vamos a conseguir todo lo que nosotros necesitamos, pero a veces ni con toda nuestra mejor intención y con nuestro mejor esfuerzo conseguimos todo lo que necesitamos. Siempre tenemos que depender de Dios. Amén. El otro aspecto, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es otro aspecto del Padre Nuestro, otra actitud que nos enseña el Padre Nuestro que tenemos que tener cada uno de nosotros. Cuando hablamos de las deudas, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, tenemos que saber que hay muchas clases de deudas. Hay muchas clases de deudas. Cuando hablamos de deudas no nos referimos solamente a deudas de dinero, claro que sí. Si debes dinero a una persona o a una institución, eso es una deuda. Pero también hay deudas de respeto hacia alguna persona, hay deudas de agradecimiento, hay deudas de afecto. Si la deuda es de dinero y no puedes pagar, debes hablar con la persona que te ha prestado el dinero y buscar una fórmula, buscar un acuerdo para írselo pagando poco a poco. Si la deuda es de agradecimiento por algún favor, pues nada te cuesta agradecerle a la persona y decirle pastor o hermano, papá o mamá o tu tío o quien quiera que te prestara o que te ayudara o que te favoreciera, dale gracias y agradécele porque es una deuda de agradecimiento. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El que no perdona lo que le deben a él no podrá ser perdonado. Lo dice el Señor ahí mismo en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 14. Miren lo que dice, 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonamos, Él nos perdona. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué pasará? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense cómo es el Señor. Para obtener el perdón de Dios, lo primero que tenemos que hacer es perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño o que nos han ofendido o que han tomado lo que era nuestro y no lo han devuelto. Tenemos que perdonarlos, aunque sea difícil, aunque el daño que nos hayan ocasionado nos haya estado doliendo en el corazón, pero tenemos que hacer un esfuerzo y decir, vale, ya cierro este capítulo,
lo perdono o la perdono definitivamente y abro una etapa nueva en mi relación con Dios. Cuando nosotros perdonamos, entonces Dios se dispone a perdonarnos. Cuando perdonamos y también cuando pedimos perdón por las ofensas que hayamos causado a otras personas, porque a veces nos ofenden a nosotros, entonces la persona que nos ofende debería pedirnos perdón y muchas veces no lo hace, pero en nuestro corazón debemos de perdonarlo. Y cuando somos nosotros los que hemos causado el daño, entonces somos nosotros los que tenemos que ir a pedir perdón, ¿verdad? Y no podemos decir, bueno, ya yo le pedí perdón al Señor. Sí, está bien que le pidieras perdón al Señor, pero también si ofendiste a una persona, debes de pedirle perdón a esa persona. Amén. Así que no le pidas perdón a Dios si no estás dispuesto primero a perdonar todos los daños que te hayan hecho a ti. Tienes que perdonar completamente. Entonces, cuando hayas perdonado, pídele perdón a Dios por tus pecados y tus errores y a las personas a las que hayas ofendido también, y vas a obtener la gracia y el perdón de Dios. Hay que estar dispuesto a perdonar. Amén. Hay personas que por cualquier tontería cogen un enfado enorme, un resentimiento que les dura toda la vida y no pueden perdonar. Pero si quieren que Dios les perdone a ellos, tienen que perdonar. No hay otra manera de entrar en el reino de los cielos. Nadie puede entrar en el reino de los cielos resentido, odiando a las demás personas. Hay que perdonarlos. Aunque ellos no le hayan pedido perdón a uno por el daño que le causaron, perdónelos de todo corazón y ore por sus enemigos y ore por todas aquellas personas que le han hecho daño. Entonces, perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos. O sea que cuando decimos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, quiere decir que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. El otro aspecto, para ir concluyendo, dice, no nos metas en tentación, o pienso que más correcto es decir, no nos dejes caer en tentación, porque vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 14, Santiago 1, versículos 13 al 14, dice la palabra de Dios así. Santiago 1, versículos 13 y 14, dice la Escritura. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, ¿qué dice? No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te tienta. El que te tienta es el diablo. El diablo es el que te quiere seducir para que tú cometas un error, para que robes, adulteres, forniques, te emborraches o hagas lo malo. El diablo es el que te tienta. Dice, el diablo es el que te tienta en unos aspectos y en otros aspectos es tu propia naturaleza carnal. Dice también el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir el deseo carnal malo. El deseo carnal malo, que a veces nuestra carne quiere hacer lo malo. Esa es la concupiscencia. Quiere mirar pornografía, quiere robar, quiere dinero fácil, quiere montones de cosas que no son correctas. Esa es la concupiscencia, el deseo malo del corazón. Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo carnal malo, es atraído y seducido. Y obviamente el diablo, la carne y el mundo están aliados, esos tres enemigos, para hacernos caer en tentación. Por eso tenemos que orar y decir, Señor, no nos dejes caer en tentación. Guárdanos y échanos una mano cuando estamos siendo tentados por el diablo o por nuestra naturaleza carnal. Porque Dios no tienta a nadie. Nuestra carne es la que nos invita a pecar, a robar, a adulterar, a fornicar, a mentir. Nuestra concupiscencia o deseo carnal malo es lo que se alborota se alborota dentro de nosotros y nos lleva a cometer o a caer en las tentaciones. Pero por eso tenemos que orar mucho,
para que la carne no se adueñe ni se enseñoree de cada uno de nosotros. La gente hoy en día no suelen orar para evitar las tentaciones, y cuando llegan las tentaciones caen en la tentación porque no están orando, porque no están agarrados de Dios, porque no están ahí con una mente en Cristo Jesús. Y por último, para concluir, líbranos del mal, líbranos del mal. El mal está a la vuelta de la esquina: la brujería, el robo, la hechicería, la mentira, la maldad, los pecados sexuales, los pecados morales, abundan hoy más que nunca. Y nuestra oración tiene que ser: Señor, líbranos, y yo voy a hacer también todo lo humanamente posible para librarme del mal. Y el Padre Nuestro termina y nos muestra que la conclusión de la oración debe terminar como comenzó, alabando a Dios, ¿verdad? Alabando a Dios: Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres precioso, tú eres maravilloso. O sea que nos dirigimos al Padre, adoramos al Padre, y luego en el transcurso de la oración le oramos, le pedimos esto, aquello, lo otro, y luego terminamos la oración adorándole otra vez, como hacen los serafines y como hacen las huestes celestiales: santo, 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 tú eres santo, perfecto y puro. Y así terminamos la oración, y lo hacemos de todo corazón para gloria y honra del Señor. Amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje de la palabra para el día de hoy. Gracias a Dios y gracias.